Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se van enlazando con nosotros a estos que son los lunes de webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Para un servidor, Jorge Hidalgo, es un verdadero honor saludarles, darles la más cordial bienvenida y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, pues recibirlos en esta su casa de estudios, la Universidad de Anáhuac, nuestra Facultad de Comunicación y en la coordinación de posgrados. Y bueno, sin más, para un servidor es un gusto retomar estos webinars que habíamos dejado de lado hace algunos días, precisamente por iniciar estos ciclos vacacionales y sobre todo de cierre de fiestas. Sin embargo, pues como platicábamos con nuestro querido invitado, el maestro Carlos Bonilla, pues estamos retomándolo sobre todo porque gran parte de la comunidad de Anáhuac, de las personas que nos siguen a través de las redes sociodigitales, pues han estado muy al pendiente del trabajo que se han venido haciendo en estos webinars, porque podemos compartir con ustedes experiencias, buenas prácticas, recomendaciones, consejos de los expertos del mundo de la comunicación estratégica y la mercadotecnia, todas estas temáticas que pueden y deberían ayudar a restablecer nuestro sector, nuestra industria y que esperemos que el día de hoy que vamos a tener la dicha de poder compartirla con nuestro querido colega Carlos Bonilla, uno de los expertos número uno de nuestro país en estas temáticas, en temas de comunicación estratégica, relaciones públicas, uno de los pioneros también de nuestra disciplina y que además pues representante de uno de estos grandes estudios de comunicación, AVE Estudio, esta agencia de corte internacional, y él llevándolo cine en México, pues nos es muy grato recibirte, Carlos, de verdad, un verdadero honor que estés aquí acompañándonos en los lunes de webinars de la Facultad de Comunicación, Carlos. Pues muchas gracias, Jorge Alberto. Para mí es un gran honor que me hayan invitado en esta ocasión. Realmente saben que la Universidad de Anáhuac para mí es muy especial. Es una de las universidades en donde he estado dando clase tanto en la licenciatura como en la maestría. Y bueno, gran cantidad de amigos, colegas, con los que hemos tenido muchas experiencias muy agradables. Así es que con todo el gusto del mundo y muy agradecido por la invitación, tanto tuya, Jorge Alberto, como del doctor Lorenzo, muy agradecido. No, pues muchas gracias y yo de verdad agradezco también al doctor Francisco Lorenzo, coordinador académico de nuestra maestría de periodismo estratégico y nuevos medios, que nos esté acompañando, así como a las personas que se van sumando ya a este Zoom que tenemos y por el otro lado en todas nuestras redes sociales, pues ya está saliendo en este momento nuestro evento y como habrán visto en la presentación que tenemos de Carlos, estaremos platicando sobre el rol del estratega de la comunicación, el estratecom en el entorno, hoy que tenemos estos entornos volátiles, inciertos, cambiantes, ambiguos y que tienen de alguna manera, pues en esta lógica de lo digital convergente, pues muchos desafíos y gran parte seguramente de nuestros colegas que estarán siguiendo precisamente este tipo de webinars, pues dirán, ¿y cuáles son los más grandes desafíos que se van a presentar en este entorno, como decíamos, volátil, cierto, con mucha ambigüedad? Pues es justo lo que vamos a platicar el día de hoy con uno de los grandes expertos en la materia. Y si me permites, Carlos, voy a leer tu presentación, tu semblanza, para que quienes nos acompañen tengan el gusto de saber un poco más sobre tu notable trayectoria. Carlos Gracias. Bonilla es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Relaciones Públicas por el CADEC, socio fundador y vicepresidente ejecutivo de AB Estudio de Comunicación, una de las firmas de consultoría en comunicación estratégica y relaciones públicas más importantes de México. Él es profesor del máster en Comunicación Digital que imparte el CADEC y la Universidad de Cantabria. Se desempeñó como director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Fue miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Durante más de 40 años ha sido catedrático en licenciatura y posgrado en las universidades latinoamericanas, Anáhuac, Panamericana del Noreste y la Autónoma de Celaya, así como en el ITESO y en el CADEC, en donde fue profesor fundador y distinguido como maestro emérito.
Asimismo, es autor y coautor de libros sobre relaciones públicas, integrante de la corriente latinoamericana de relaciones públicas, ha impartido múltiples conferencias sobre la especialidad en foros nacionales e internacionales. También es columnista del Mundo Ejecutivo y de Merca 2.0. Es actualmente vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y académico de número de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Como consultor, ha asesorado a la Dirección General de importantes corporativos como American Express, The Coca-Cola Company, Bridgestone, Siva Celgi México, Transportación Marítima Mexicana y Aeroméxico, entre otros, así como la presidencia de la CEMAI, la Canacintra y la ANTAD. Fue electo el publirelacionista del año 2013 con el reconocimiento al que convoca la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, ProRP. Es parte también del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa, donde le dieron mención de honor por sus contribuciones a la docencia de España en el año 2007. Y como les digo, para nosotros un verdadero privilegio que Carlos Bonilla nos acompañe en estos lunes de webinars de la Facultad de Comunicación. Y sin más, Carlos, te cedo el micrófono para que seas tú quien lleve en estos momentos la presentación. Yo apago mi cámara, micrófonos, pero seguimos aquí acompañándote. Y al finalizar tu presentación, abriremos la sesión de preguntas y respuestas para todas las personas que nos van siguiendo puedan interactuar contigo, Carlos. Adelante. Muchas gracias, doctor, querido Jorge Alberto. Pues bien, muy agradecido otra vez por la invitación y por la presencia de todos ustedes. Cuando el doctor Hidalgo fue tan amable en convocarme, comentábamos sobre el tema que abordar en esta ocasión. Y yo le dije que tenía la inquietud de referirme al rol que tenemos ahora los comunicadores en este entorno tan cambiante. Y es que en este momento en que todos, incluso como personas, tenemos que reinventarnos, se tiene que reinventar todas las actividades y las empresas y demás. Creo que también tenemos que hacer una reflexión los comunicadores para reinventarnos. Y sobre esto voy a platicar con ustedes y también quisiera al final tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista para que me dieran su opinión sobre esta propuesta que no es precisamente mía, sino es derivada de reflexión de muchos de los autores de comunicación y de relaciones públicas para replantear nuestro papel en la sociedad. Para ello, para iniciar esta reflexión, quisiera dar un recorrido sobre lo que ha sido la función de comunicación. Las funciones de las empresas, de todas y de las instituciones, obedecen a necesidades de las organizaciones. Pues bien, la primera necesidad de la organización, de la empresa en un inicio, fue la de comunicarse, empresas grandes, empresas en expansión, comunicarse con todos sus miembros, porque ya no era suficiente la comunicación interpersonal, puesto que las grandes empresas tenían sedes en otras partes del territorio nacional e incluso en el extranjero. Entonces nace el gerente de comunicación organizacional como alguien que transmitía los mensajes de la alta dirección a los empleados. Ese fue el primer papel que tuvo el egresado de comunicación o el comunicador dentro de una empresa. Después le siguió ya el director de comunicación y relaciones públicas, porque otra de las necesidades organizacionales fue el vincularse efectivamente y tratar de promover la aceptación de sus interlocutores. Después viene el concepto de imagen y con ello que el cargo dentro de las empresas se convirtió en director de imagen y relaciones públicas. Después, en esa necesidad de interactuar con públicos prioritarios, abarcó al gobierno
Entonces nace el director de Asuntos Públicos o director de Relaciones Gubernamentales. Después viene el director de Relaciones Institucionales. Vean cómo fue creciendo la responsabilidad del comunicador dentro de las organizaciones. Y después vino el DIRCOM, el director de comunicación, que ya abarcaba un número mayor de funciones. Sin embargo, ahora hay una propuesta del doctor José Octavio Islas, que es el gurú de la Internet, un catedrático muy prestigiado de nuestra profesión, que seguramente ustedes habrán leído en alguna ocasión algún trabajo de él. Él propone la figura del Stratecom. El Stratecom va a ser la evolución del DIRCOM, y agregando un elemento fundamental que ya a lo largo del tiempo se ha agregado, pero ya formalmente, que es el manejo de la estrategia, el convertir al comunicador de un operador de la comunicación, que en realidad nació siéndolo, a un estratega de la comunicación, porque es lo que está demandando el momento actual de las organizaciones y de la sociedad. En esta necesidad de reinvención de todos los roles y de todas las empresas, también el comunicador tiene que reinventarse. ¿Cuál ha sido el rol del comunicador en la economía del conocimiento? La economía del conocimiento se le denomina así, como sabemos, porque se maneja gran cantidad de información y también la necesidad de difundirla en un lapso muy corto. Ya la dinámica del mundo exige que la información que se comparta sea inmediata. Entonces, en esta economía del conocimiento, las funciones del comunicador eran, como ya me referí, comunicación interna, difusión de información institucional en la prensa, desde luego la publicidad comercial y la publicidad institucional, porque nace la necesidad de obtener el favor de la comunidad y con ello hacer énfasis en que el comunicador no es nada más el difusor de información, sino también el que da a conocer a la empresa como respetuosa de la comunidad. También la representación gremial es tarea de los comunicadores, las relaciones con el gobierno, la organización de eventos corporativos o institucionales para posicionarse ante diferentes públicos. Esto era el comunicador, esta era su labor en un principio. Pero ¿cuáles fueron o han sido los detonadores del cambio? La globalización. La globalización le da un ámbito de acción mucho más completo y ambicioso al comunicador. También la revolución tecnológica en la comunicación, que lo hace transformar completamente su labor. En un principio, el comunicador decidía qué comunicar, cuándo comunicarlo, y fijaba los plazos para que sus audiencias se enteraran de la información. Con la revolución tecnológica de la comunicación nacen los medios conversacionales y hacen que la demanda de información inmediata sea mucho mayor y cambia la dinámica completamente. Ya deja de ser un emisor para ser un conversador. También la incorporación de los egresados de las carreras de comunicación. En un principio, la asignación de las tareas de comunicación o de relaciones públicas no existía la carrera, entonces era para una persona neófita en el asunto que simplemente difundía información. Para ello no se requería grandes cualidades ni conocimientos. Pero hay una urgencia, que es hacer una transición de la economía del conocimiento a la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? Como decía, la economía del conocimiento se caracteriza
por grandes volúmenes de información y necesidad de su difusión inmediata. Sin embargo, estamos transitando hacia la cuarta revolución industrial. En el nuevo tiempo histórico, la incertidumbre y la complejidad están siendo y van a ser mayores. ¿Por qué? Porque se incorpora la nanotecnología, las neurotecnologías, la inteligencia artificial, los robots y la comunicación entre hombres y máquinas. Entonces, la labor de interacción, la labor de comunicación tiene que evolucionar necesariamente, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo, un entorno VUCA al que ya nos vamos a referir un poco más adelante, pero estamos viviendo el tiempo de la posverdad, de la exaltación de las emociones, desde luego de las redes sociales, de las fake news, de la sociedad del espectáculo, en que impera la emoción y la experiencia. Ya el potencial receptor busca experiencias. También la exigencia de la sociedad es la hipertransparencia. Y también hay que transitar del storytelling al story doing. Y la exigencia de resultados. El potencial receptor ya busca resultados, ya no se le puede engañar como en el pasado ocurría en muchas ocasiones, ya tiene que ser evidencias, tenemos que darle resultados y es mucho más crítico. En la medida en que tiene mayor información, el consumidor y todo el potencial receptor es mucho más crítico. Ahora, el entorno VUCA, que seguramente ustedes han oído hablar mucho, se caracteriza por la volatilidad, por la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad. Esas son las características de nuestro entorno. La constante es el cambio. Entonces, ante esto, la volatilidad hace alusión a gran cantidad de cambios producidos, así como cambios que se producen a gran velocidad. La incertidumbre es la incapacidad para predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos. La complejidad, porque hay una gran dificultad para entender y mantener contexto y para distinguir entre causa y efecto. Y la ambigüedad, porque se alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos que están presentes o que componen un entorno que permanentemente está cambiando, que se está transformando. Entonces, ¿qué papel es el que tiene el comunicador? Bueno, de entrada, el comunicador tiene un papel preponderante en la sociedad. Estamos viviendo un problema mundial de enormes dimensiones que va a transformar nuestra cotidianidad y que va a transformar la vinculación entre los seres humanos en todos los ámbitos. Eso requiere el tránsito a una nueva normalidad. ¿Pero qué quiere decir nueva normalidad? Nuevo conjunto de normas ante un cambio radical. Quiere decir que vamos a tener nuevas formas de convivencia y esas normas que van a surgir tendrán que ser dictadas por especialistas en políticas públicas, por juristas, por expertos en derechos humanos, por tecnólogos, pero también por comunicadores, porque todos estos procesos de cambio requieren adaptación y requieren también de construir confianza. Y ese es el gran reto que tenemos los comunicadores. Pero, ¿cómo cumplir con esa expectativa? Bueno, el DIRCOM, que es el director de comunicación actual, concibe la comunicación organizacional como un proceso lineal. El Estratecom concibe la comunicación desde la complejidad y la incertidumbre. Ya no somos los dueños del balón, ya no somos los que determinamos
mensajes, tiempos, sino al contrario, comprendiendo desde el punto de vista estratégico a la organización como complejas y como ambientes de incertidumbre, vamos a ser estratégicos para lograr comunicar a esos públicos involucrados. El estratecom es el ingeniero social, dice Octavio Islas, el ingeniero social experto en comunicaciones estratégicas, capaz de poder responder a la complejidad y la incertidumbre que enfrentan las organizaciones en este tránsito al que me refería, de la economía del conocimiento a la cuarta revolución industrial. Pues bien, evocando a Edgar Morin, él dice que la comunicación puede traer información, pero el conocimiento no es solo información, sino es una organización de las informaciones. El conocimiento tampoco es solo comprensión. La comprensión necesita un mínimo de empatía, de emocionalidad. Él dice que no existe una racionalidad pura, sino siempre acompañada de emociones. ¿Qué es la complejidad? Es la cualidad de lo que está compuesto por diversos elementos interrelacionados. Un conjunto intrincado y difícil de comprender. Es lo que estamos viviendo ahora. También Joan Costa dice que la primera palabra que define al DIRCOM es la de estratega y no la del comunicador. El comunicador comunica lo que previamente se ha preparado con una estrategia. La comunicación empresarial no puede ser sino estratégica. Dice que el DIRCOM es un generalista en una estructura de súper especialistas y es un generalista polivalente el DIRCOM. La gestión de las organizaciones, en primer lugar, es la gestión de lo complejo. El DIRCOM, dice Joan Costa, debe pasar de profesional de las comunicaciones en la organización a un auténtico estratega de la complejidad. Pero bien, ¿qué es la estrategia? Toda estrategia es resultado de un proceso de pensamiento lógico que concibe y selecciona una ruta de acción. La estrategia comunicacional no es una fórmula, no un plan previo, sino un dispositivo. La primera palabra que define al DIRCOM es la de estratega y no la de comunicador. La comunicación empresarial no puede ser sino estratégica. ¿Por qué? Porque la cooperación y la negociación suelen dar mejor resultados con la confrontación. No es un proceso lineal, es el resultado de una confrontación. La comunicación organizacional debe ser estratégica porque involucra negociación, mediación, cooperación para llegar a consensos. Dice Sandra Mazzoni que es la nueva matriz de estilo académico y científico que propone considerar la cuestión comunicacional a partir de ubicar su objeto de estudio como un fenómeno situacional complejo y fluido. Y Rafael Alberto Pérez, el padre de la teoría estratégica, desgraciadamente fallecido hace poco, él expresó la necesidad de fundamentar la nueva teoría estratégica en una perspectiva eminentemente humanista. Él dijo, una disciplina estratégica deshumanizada solo puede conducir a decisiones igualmente deshumanizadas. En resumen, el comunicador está sujeto a nuevas reglas. El comunicador antes manejaba el monólogo porque determinaba mensajes, tiempos. Ahora la comunicación de hoy es el diálogo. También ha pasado de ser dictatorial a democrático, de difundir propaganda a difundir contenido, de grandes noticias a información continua. Ya pasó a la historia el press release.
Ahora lo que impera es el press room, porque es un espacio abierto 100% y de diálogo permanente con los periodistas. Ya no les decimos lo que queremos que escuchen, sino lo que necesitan que les digamos de la organización. Entonces estamos pasando de contenido creado por expertos a contenido creado por el usuario, de contenido estático a contenido dinámico. ¿Cuáles son los roles de este Stratecom en este momento? El primero es la gestión del cambio. Gestionar el cambio es gestionar el futuro y ello supone estrategia. ¿Qué es lo que está pasando ahora, especialmente con este entorno de pandemia y post-pandemia? Que tenemos que vivir el cambio, pero también tenemos que actuar para que se asimilen los cambios. La realidad siempre cambia. En consecuencia, también las estrategias deben ser adecuadas al ritmo, sentido y profundidad de los cambios que se producen en el entorno. Hay también que ser tanto respetuosos como promotores de la cultura de la sostenibilidad. La sociedad lo está exigiendo. Otro rol del Stratecom es la gestión del conocimiento. El Stratecom es un ingeniero en comunicación organizacional. Hay que definir métricas y elevar el IQ de las organizaciones, porque sin ello no van a sobrevivir. Hay que ser compañías de medios. ¿Cuál es un media company? Un media company es aquella empresa que se aprovecha de todos los recursos de comunicación para interactuar permanentemente con sus audiencias y para crear un diálogo conveniente, oportuno y de mutuo beneficio. Y también el rol del comunicador es convertir a la empresa en lo que Rafael Serrano llama una organización habitable. Esto es, que sea una organización confortable para todos los que interactúan en ella. También el Stratecom es un creador y defensor de la reputación de las organizaciones. Justo Villafañe, el padre de la teoría de la reputación, dice que es la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando este es resultado de un comportamiento corporativo excelente. ¿Sí? Ya no es lo que digamos, sino lo que demostremos. Este comportamiento mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus stakeholders estratégicos. La reputación, como la concibe Justo Villafañe, es el hacer compromisos con las audiencias y cumplirlos. Cuando esos compromisos que tienen medidores se cumplen y son percibidos, es como se abona a la reputación. No es propaganda, sino es actuación absolutamente. Y esto, el rol del comunicador es fundamental para construir esa reputación, que es uno de los intangibles más valiosos para las organizaciones. Se habla de que son incluso equivalentes al 40% del valor de capitalización de las empresas. Entonces, esta ventaja comparativa de las empresas en relación con sus competidores, que es la reputación, se crea por gestión de un comunicador. También el comunicador es un radar. El Stratecom debe utilizar la prospectiva para detectar amenazas y oportunidades en el entorno, para detectar necesidades presentes y futuras en materia de comunicación de las empresas. Y debe ser, desde luego, como lo ha sido, un vínculo efectivo con los públicos para transmitir oportunamente información de la empresa,
para propiciar ese deseado engagement y también que este monitoreo permanente del entorno sirva para prevenir y manejar crisis que pudieran afectar en un momento dado a la empresa o institución y que son potencialmente amenazantes de la reputación. Y como me refiero, la reputación es uno de los más valiosos elementos para las organizaciones, pues el guardián de la reputación es el Stratecom. ¿Qué otra tarea debe tener el comunicador en una organización? El posicionamiento corporativo. Debe ser vocero de la organización, debe ser líder del comité de crisis, debe alinear los elementos portadores de percepción. Todo elemento que comunique algo debe estar alineado al propósito de posicionamiento de una organización. Por ello, debe ser responsable de la normatividad de la comunicación. ¿Quién debe hablar? ¿Quién debe callar? Y aquellas medidas punitivas para el que hable algo que no va acorde con su rol y con las prioridades de la organización, eso debe estar normado. También el manejo integral de la comunicación en la organización, y con manejo integral me refiero tanto a los mensajes propios, a los mensajes que genera la empresa en el terreno de la comunicación organizacional, como aquellos mensajes, por ejemplo, comerciales, que ponen en riesgo la imagen y la reputación de la organización. Entonces debe haber una normatividad al respecto. El Stratecom debe cuidar el que incluso comunicación comercial como la publicidad no vaya en contra de lo que se quiere transmitir como personalidad, si se va al término, de una organización. En el terreno de la competitividad, debe ser responsable del cabildeo, de la comunicación interna. ¿Por qué? Porque la comunicación interna tiene que promover el cambio a la cultura de la competitividad. Debe haber una conciencia en toda la organización de la importancia que tiene ser competitivo. Y esto me refiero a empresas y a instituciones también. Todas las empresas y todas las instituciones tienen clientes y esos clientes tienen necesidades y la misión de empresas e instituciones es satisfacer las expectativas y las necesidades de los clientes. Y el que lo hace efectivamente es competitivo. Y esa competitividad es importante tanto en empresas como en instituciones. También el soporte de las estrategias de mercadotecnia. Ya los fronteras también definidas que había entre mercadotecnia y comunicación organizacional y relaciones públicas ya no existen. Ya todo es una gestión comunicacional que debe ser congruente y estratégica y estructurada de tal forma que busque la empatía con los públicos, que busque el acercamiento, la detección y satisfacción de expectativas y necesidades con el fin de que sus actitudes y opiniones sean favorables para la organización y se logre un esquema de ganar entre la organización y sus grupos de interés. Uno de ellos, pues, la comunidad, por supuesto. La promoción de la institucionalización de la empresa. Todas las decisiones que se toman en las organizaciones deben estar institucionalizadas, orquestadas, porque de alguna manera ponen en vulnerabilidad a la reputación de la misma. También el posicionamiento ante audiencias claves para lograr una percepción atinada, no una imagen, no una fachada, sino una percepción acertada de la organización que de antemano tiene una conducta acorde con los intereses y las expectativas de las audiencias
como ya nos referimos en el aspecto de reputación. También el rol del Stratecom va a la participación con la comunidad, en la gestión de la participación de la organización en la vida comunitaria, la llamada administración de la controversia pública, porque no se trata de meter la cabeza abajo de la tierra como las avestruces, sino al contrario, gestionar diálogo con la comunidad para llegar a decisiones de consenso, enfrentando las situaciones para que mediante el diálogo se pueda llegar a decisiones de consenso. También la modificación de la conducta organizacional por la importancia que ya vimos que tiene la misma. La conducta organizacional acertada y acorde con necesidades y expectativas de las audiencias es la clave para construir reputación y para también allegar el favor de los diferentes públicos. Y desde luego la comunicación integral, que vimos la necesidad de que pase de la mera operación a la estrategia. Y desde luego, en la esfera de actuación del DIRCOM y ahora el Stratecom, debe estar el manejo de la responsabilidad social empresarial, porque es un elemento fundamental de acercamiento, de vinculación con los públicos y también, ¿por qué no?, un instrumento para abonar a la reputación de la organización. ¿Cuáles son los retos para este cambio que Octavio Islas llama exaptación o evolución? El Stratecom debe aprovechar los nuevos recursos tecnológicos integralmente. El Media Company es aquella empresa que comprende que cada uno de los públicos tiene diferentes perfiles y por lo mismo diferentes necesidades de comunicación y diferentes formas de comunicarse. Entonces, los recursos tecnológicos sirven para llegar a todo tipo de audiencias con los mensajes adecuados a sus expectativas y a sus necesidades. También transformar la información, la gran cantidad de información que tiene la organización en conocimiento. ¿Sí? Esto es, el poseedor de la información es la propia empresa. En eso se basa el concepto de Media Company. El hacer llegar a los públicos esa riqueza informativa que tiene la organización, que le es de utilidad a la comunidad y a la sociedad, y responder de manera efectiva a las necesidades y expectativas de las audiencias. Todas las audiencias tienen necesidades tanto de información como necesidades relacionadas con el vínculo con la organización. Hay que detectar esas necesidades y satisfacerlas. Solo así vamos a hacer un engagement y una buena comunicación con la organización y sus públicos. También hay que demostrar la incidencia del manejo profesional de la consecución, de la comunicación en la consecución de los objetivos organizacionales, y hay que posicionar a la comunicación como una función estratégica. Esos son los retos que tiene el Stratecom, y convertir a las organizaciones, ya me refería a esto, en compañías de medios. Logrando todo esto, vamos a convertir al DIRCOM en un Stratecom, en un auténtico estratega de la comunicación que va a ser de mucha mayor utilidad que un mero procesador y difusor de información. ¿Cuáles son las claves para liderar en un entorno VUCA, en un entorno complejo, un entorno de incertidumbre? Primero, el aprendizaje constante. Después, la capacidad para afrontar los cambios. El cambio es el signo de nuestro tiempo y va a seguir siéndolo. Ya es un elemento que va a incidir absolutamente en el vínculo de las organizaciones con sus públicos.
Hay que darle importancia a la integridad interna y externa, porque es una exigencia social. La transparencia, tanto en la organización como con otras organizaciones, es una demanda social. Trabajar de manera colaborativa. Ya no se vale ser solamente el que dirige. Hay que integrar a todos los públicos en esa dinámica. Hay que ser constantes y tener determinación. Hay que ser empáticos con el resto de la organización mediante respeto e interés genuino, no simulación. Conocemos las necesidades, vamos a trabajar en satisfacerlas. Hay que comunicar constantemente y con claridad. Hay que aprender de los errores y corregirlos lo antes posible. Estas son las que llamo 8 claves para liderar en un entorno cambiante. Y finalizo con un pensamiento de Peter Drucker. No puedes impedir una gran catástrofe, pero sí construir una organización que esté dispuesta a luchar con una moral alta, que sepa comportarse, que confíe en sí misma, donde las personas tengan confianza mutua, porque sin confianza no lucharán. Y aprovecho esta reflexión de Drucker para decir que los comunicadores somos los que vamos a lograr que se tenga confianza en los diferentes interlocutores que va a tener la sociedad, y con ello vamos a lograr el cambio y la adaptación a las diferentes nuevas demandas del entorno. Con esto concluyo para tener la oportunidad de dialogar con ustedes, y les agradezco otra vez el favor de su atención y de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. Muchas gracias, Carlos. Un gusto haber escuchado tu presentación. En verdad nos parece relevante todos los conceptos que nos has compartido. En esta ocasión vamos a abrir, como habíamos dicho, el conversatorio para que todas las personas que nos están siguiendo puedan en estos momentos, como decíamos, empezar la interacción directamente contigo. Ya estamos empezando a recibir por ahí las manos levantadas. Si gustan, a través de la aplicación que tenemos en nuestro módulo de participantes, indicarnos quienes quisieran tomar la palabra, como también a través de las redes sociodigitales, dejarnos los comentarios en la sección de los posts para que podamos pasarlas a nuestro invitado Carlos Bonilla. Y ahorita, Carlos, en lo que se terminan de animar las personas que nos están siguiendo, pues yo quería comentarte que justo aquí en nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, donde tenemos ya estas figuras, como bien lo dices, del Stratecom ya implementadas, incluso formándolos a nivel doctoral a nuestros expertos en este sentido, una de las cosas que solemos decir es que el comunicador se va a convertir en el corazón neurálgico y estratégico en la toma de decisiones de muchas de las organizaciones hoy día, precisamente porque tiene la capacidad de convertir el small, el TIC, el Big Data en Smart Data, ¿no? Decimos, nosotros somos los que hacemos la data inteligente, somos los que estamos de alguna manera, como bien tú lo decías, liderando todas estas cuestiones que tienen que ver con el cambio, con la crisis, con toda la dinámica en estos entornos. Así es que vamos a abrir la conversación. Por ahí tenemos al doctor Francisco Lorenzo. Doctor Francisco Lorenzo, si gustas abrir tu cámara tu cámara y micrófono, adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, ¿no? Realmente sorprendente, ¿no? Cómo pudiste explicar esta dimensión, sobre todo diacrónica, de cómo fue evolucionando el comunicador organizacional hasta el Stratacom, y también la dimensión sincrónica, ¿no? De todas las capacidades o aptitudes que tiene hoy en día que aplicar para poder tener una función primordial en las organizaciones. Te felicito por la claridad, ¿no? Y sobre todo, perdón por la claridad, y sobre todo me surge una duda, ¿no? Nosotros que somos educadores de nuevas generaciones y demás, me gustaría saber que nos comentaras cuáles son las competencias o aptitudes, ¿no? Que tendríamos que nosotros poner énfasis en la universidad, en la Facultad de Comunicación, digo, para encaminarnos a tener Stratacoms. ¿Cómo podemos formarlos? ¿Qué tipo de disciplinas, materias, competencias? ¿Qué es lo que se te ocurre, ¿no? Para poder
enfrentarlos a la complejidad, ¿no? Al manejo de crisis, comunicación de riesgos, atención a las audiencias, ¿no? Dejar la aproximación táctica, ¿no? Que es la tendencia, ¿no? Porque les damos mucha publicidad, les damos mucha mercadotecnia, muchas relaciones públicas y demás, ¿no? Pensando que obviamente esas aproximaciones tácticas pues tendrían que evolucionar con la necesidad que hoy en día tienen las organizaciones para formar realmente estrategas de comunicación. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus palabras, doctor Lorenzo. Yo creo que adicionalmente a lo que se maneja en los planes tradicionales de estudios de comunicación, que son muy importantes, porque esos conocimientos que has mencionado de mercadotecnia, de comunicación particularmente, son muy importantes, por supuesto. Pero en adición, yo creo que hay que hacer énfasis en prospectiva, hay que hacer énfasis en conocimiento del entorno, de tanto geopolítica como historia, de la política, de la economía, la evolución de las sociedades. Creo que el comunicador tiene que ser un experto en la forma en que han evolucionado estas comunicaciones y es el punto de partida para hurgar en las necesidades y expectativas del presente y del futuro. Por eso creo que es tan importante los conocimientos, son tan importantes los conocimientos sobre prospectiva, porque estamos obligados a predecir el futuro de alguna manera. En la medida en que estemos perfectamente informados del presente y del pasado, podemos predecir con algún nivel de certidumbre el futuro de la sociedad y en ese contexto el futuro de la organización, y con ello vamos a estar preparados, habilitados para evitar situaciones de crisis y aprovechar mejor las oportunidades que pudieran presentarse. Muchas gracias, Carlos, ¿no? Y nada más un breve comentario. Tendríamos que, ya ves que cómo surgieron las carreras de comunicación en América Latina, donde había pues materias de historia, de filosofía, de psicología, etcétera, porque no había todavía pues muchos especialistas en comunicación, tú mismo nos lo platicaste. Tendríamos que volver otra vez, dejar la superespecialización para volver otra vez, ¿no? A ser generalistas, ¿no? Para poder tener esa visión holística, etcétera, que nos permita precisamente adaptarnos más todavía al nuevo entorno. Carlos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la comunicación yo la concibo como una especialidad. Primero hay que tener los contenidos. Primero hay que formarnos y ser unos expertos en la realidad, expertos en la evolución de la sociedad, del hombre, y luego ya especializarnos en las técnicas de comunicación. Porque si no sucede a la inversa, que en las primeras carreras de comunicación tenían muchas técnicas para comunicar, pero contenidos no. Y no se trata ni de tener especialidad en contenidos, especialidad en elaborar mensajes, pero no tener contenidos de los mensajes, ni tampoco la inversa, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de entender cuáles son los problemas de comunicación y después tener las armas con las técnicas para poder hurgar en estas necesidades y expectativas y poder satisfacerlas. Muchas gracias, Carlos. Un agasajo tenerte aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Lorenzo. Por aquí siguen llegando algunas peticiones para hacer preguntas. Nuestra querida colega, la doctora, también mi maestra María Teresa Zazueta. Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Tere. Si quieres abrir tu micrófono y tu cámara para iniciar el conversatorio, adelante, Tere. Gracias, qué gusto saludarte, Jorge. Muchísimas gracias, maestro Carlos Bonilla. Es un honor poderlo saludar. Me tocó estudiar con su libro en la licenciatura y lo recuerdo con mucho cariño. Te delataron en la edad, Carlos. Sí. Qué honor, maestro. Mucho gusto.
Estoy escuchando su acertada exposición y estoy ahí a un lado de mi hija, que es una comunicadora joven, y le quiere hacer una pregunta. Así que... Encantado, encantado. Sí. Hola, ¿cómo está, maestro? Hola, ¿cómo estás? Bueno, es pandemia, ¿qué se le va a hacer? Mi pregunta va al respecto de esto. Yo tengo 26 años y obviamente salí de la carrera hace unos 3 años. Entonces, mi pregunta va en torno a lo último que dijo, que cómo el comunicador, su misión es darle la confianza al público o al que escucha del mensaje que se lleva en la narrativa. A lo que voy a los siguientes. Gracias a mi madre y a muchos de los compañeros de colegas de mis papás, pues la comunicación siempre ha sido hasta cierto punto una narrativa que por ser de expertise se le cree. Pero la narrativa, como usted ya lo estaba diciendo, los usuarios son ahora los que están creando la narrativa. Entonces, el comunicador, digamos, moderno se tiene que dedicar a llevar la narrativa del usuario o la narrativa del expertise. Porque esas son dos narrativas completamente distintas. La narrativa del usuario tiene que ser la narrativa experta. Desde luego. Sí, me refería yo a las compañías de medios, porque quien conoce la información, quien tiene la información, es quien la procesa. Esto es, las empresas tienen de entrada toda la información y con esa información inicia la discusión. Pues sí es eso de que las empresas son las que tienen la información, porque a fin de cuentas desde el pique de hace algunos años de las redes sociales, las empresas no sacan la información a veces de las mismas redes sociales. Entonces, ¿dónde queda esta discrepancia entre qué tan cierto es que el medio oficial tenga la información oficial cuando la saca del usuario? Depende de qué tipo de información te refieras. Yo me estoy refiriendo a la información sobre lo que hacen las empresas. Okay. Y sobre lo que hacen las empresas, obviamente la empresa es la que tiene mayor información. La libera e inicia la discusión, pero de entrada quien tiene la información es la empresa. Después, ya retroalimentando con la intervención de los interlocutores, es como se hace ese diálogo. Entonces, ese diálogo propicia ya esa discusión y llegar a decisiones de consenso. Pero en principio, quien tiene la información es la empresa, ¿sí? Ahora, sobre la marcha, desde luego que es muy válido el punto de vista del consumidor, del cliente, del interlocutor que tú quieras de la empresa. Pero de entrada, la empresa tiene la información y debe tener una dosis de confianza para que tenga credibilidad para el inicio de ese diálogo aquel interlocutor. Y iniciando ese diálogo ya son válidas desde luego las intervenciones del creador de contenidos, pero parten de una base de información que tiene la empresa. Okay. Porque es su materia. Sí, es su materia. Así es. Gracias. Por nada, encantado. Gracias. No, honrado con su participación, maestra, mucho gusto. Me gusta saludar. Estoy a sus órdenes. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Por acá te están llegando comentarios. Neisy Palmero dice, excelente disertación, una gran cátedra. Doctor Carlos Bonilla, felicidades y un abrazo muy cálido. Y Magda Rivero te pregunta, gran disertación como es usual, pero me salta una duda, ¿por qué la apuesta por una nueva denominación de la función cuando hay tanta dispersión terminológica? De hecho, uno de los puntos flacos del sector es que está plagado de ambigüedades e incertidumbres acerca de algo tan esencial como la denominación que se le asigna. Entonces me imagino que es sobre todo por esta batalla epistemológica de querer seguir nombrando y renombrando la figura, Carlos. Tienes toda la razón.
absolutamente. Debería ser exclusivamente comunicador, pero la dinámica que ha tenido esta profesión y el descrédito que ha tenido algunos de las denominaciones, como por ejemplo relaciones públicas, ha hecho imperiosa la necesidad de ir cambiando los nombres, incluso a veces a funciones iguales se les denominaba diferente. ¿Por qué? Porque tenían los términos descrédito. Y la idea con esta propuesta de José Octavio, no la tomen tanto como el cambio de nombre. Se puede seguir llamando DIRCOM o se puede llamar comunicador. La idea de ponerle Stratecom es para hacer énfasis en que somos estrategas y no operadores, que somos consejeros de la dirección general, de la presidencia de una organización, porque es una función que debe ubicarse al más alto nivel. Lo que pasa es que quien está ahora, tiene contacto ahora con estas funciones, no sabe por las que hemos pasado a lo largo de 50, 60 años de incluso denominaciones peyorativas y demás. ¿Por qué? Porque mucha gente sin conocimiento de causa ha pretendido ejercer las funciones. Entonces, hemos pasado desde la etapa que dicen se necesita relacionista público con bicicleta, ¿no? Porque eran realmente los vendedores de libros o los repartidores. Entonces, todo ese sobredenominaciones han sido producto de malos entendidos. Yo estoy de acuerdo contigo, no deberíamos estar aportando términos, con el de comunicador debería bastar. Entonces, este es un intento nada más para agregar el elemento estratega, pero yo me quedaría con comunicador simplemente. Excelente, Carlos. Nos preguntan también por acá en el chat, así es que vamos a darle la palabra directamente a Marisol Morán. Marisol, adelante, puedes abrir tu micro para hacer tu pregunta directa al doctor Bonilla. Listo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Marisol? Buenas tardes. Primero, maestro, le quiero decir que, pues, como usted bien dijo al final, ¿no? Gracias por su tiempo, porque todos estamos súper atareados. Y yo le quiero decir que quise abrir este espacio para escucharlo. No tenía el gusto de conocerlo, pero me voy muy contenta. O sea, quiero decir, de todo lo que escuché y de todo lo que usted dijo, de verdad que me gustó muchísimo haberlo escuchado, y no solo eso, me va a servir mucho para un trabajo que estoy preparando, entonces le agradezco primero. Cuando yo escucho ponencias como la de usted, yo lo primero que pienso es, híjole, de verdad, qué importante es la labor del comunicador, qué importante en todos los niveles de comunicación que se quiera pensar o identificar. Sin embargo, en la vida cotidiana y real de las empresas, la verdad es que no se le presta tanta importancia como la que tiene. Yo creo que la historia de la comunicación ha sido una historia muy dura. Como profesionistas, como bien decía hace un momento, ¿no? O sea, hemos pasado desde el ejecutivo B con bicicleta, como decía, hay de repente se hace menos el trabajo, ¿no? O sea, cuando uno ve una presentación así como la que usted dice, es muy claro la importancia que tiene y la evolución que ha tenido. Sin embargo, a mí me parece que todavía hoy en día no se le da la importancia en muchas empresas. No digo en todas, porque evidentemente hay quien ya ha entendido de qué se trata y por qué hay esta relevancia en lo que hacemos. Pero hay muchas que no, y a mí siempre me entra la duda de qué tenemos que hacer para sensibilizar a estos altos directivos que son CEOs o CFOs o como se les llame ahora también, que ahora tienen otros nombres, ¿no? Y que antes eran solo tal vez directores generales, para
para sensibilizarlos en este tema de la importancia que es en invertir en estas áreas de comunicación. Normalmente son las primeras a las que se les baja el presupuesto. Evidentemente, yo creo que esta discusión que hubo o apunte acerca de por qué llamarle Stratecom, pues tiene que ver también con eso, con darle relevancia a toda la actividad que estamos haciendo ya en el campo. Y bueno, lo entiendo así, pero veo que todavía no hay eso en la mayoría de las instituciones, o no sé qué opine de las empresas, ¿no? Perdón, más que instituciones. Sí, maestra, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, antes que todo, le agradezco muchísimo sus palabras y su atención. Y desde luego que estoy de acuerdo con usted. Ha sido un proceso muy, muy difícil la integración de la función de comunicación a las empresas, ¿no? Incluso, bueno, quiero decirle que cuando yo me recibí en 1979 e hice mi tesis que se llamaba Manual de Relaciones Públicas Internas, me rechazaron el proyecto porque como que relaciones públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impensable. Y le dije a mi directora de tesis con lágrimas en los ojos, me rechazaron el proyecto y me dices, cámbiale de nombre nada más. Le cambié de nombre y automáticamente me lo aceptaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que haya conciencia sobre la aportación que nuestra profesión hace a las empresas e instituciones, en esa medida va a cambiar el rol que tenemos. Si antes ponían en un puesto de comunicación o de relaciones públicas a la secretaria guapa o al sobrino idiota que no sabían dónde poner, ahora ponen a un especialista porque aporta y porque esa forma de aportar abona a los resultados de la organización. Y en la medida en que nosotros comprobemos que eso tiene beneficios para la organización, en esa medida es como ha estado permeando la función de comunicación. Y en muchas empresas ya ocupa los consejos directivos, ya forma parte de las decisiones más importantes de las organizaciones. Es un proceso que se tiene que dar poco a poco y creo que estamos ya en un buen nivel. Por ejemplo, antes existía solamente una licenciatura en comunicación, ahora existen doctorados. ¿Qué quiere decir? Que eso va evolucionando, que se va tomando cada vez más en cuenta la labor del comunicador. Falta mucho, sí, pero es un camino que se ha recorrido con buen tino gracias a los resultados que ha dado en muchos casos la función de comunicación. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrar ante esta nueva realidad que tenemos que construir nosotros. Las nuevas formas de convivencia van a requerir de comunicadores y con esto vamos a lograr que el posicionamiento de los comunicadores, de la comunicación en general, va a ser mucho más apreciado. Sí, pues sí, creo que tiene que ver con la labor que cada quien hace y que sea no solamente de profesional, sino de calidad y humana, ¿no? Porque luego también se nos olvida esa parte. Claro, y sobre todo establecer medidores, maestro. Los indicadores, sí, totalmente. Indicadores. En la medida en que sea perfectamente mensurable la labor de un comunicador y que sean tangibles las aportaciones a los resultados de negocio o a los resultados a la construcción de los objetivos de las instituciones, en esa medida vamos a lograr posicionar nuestra profesión. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, maestro. Encantado, maestra. Gracias.
Y por acá también siguen llegando los comentarios, Carlos. Asil Chagoya nos dice, nuestra querida amiga, comprender el contexto y generar significados con los stakeholders más que mensajes. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por sus enseñanzas, como siempre. José Gracias, Hernández Asil. Romero nos dice, muy buenas tardes, soy José Hernández, mi pregunta es la siguiente. Ahorita que con crisis se está volviendo una pesadilla en obtener clientes, sabemos que lo primero que se cortan es el presupuesto de comunicación, un detalle que ya cualquiera hace en su computadora y con un teléfono en su campaña. ¿Qué hacer ante esto? Y yo creo que incluso no nada más el fenómeno del que cualquiera se quiera creer comunicador, Carlos, sino todas estas agencias, entre comillas, de boutique, de diseño, como le suelen llamar también ahí, estas agencias de Starbucks, ¿no? Gente que salió de repente después de haber tenido un año de práctica en una agencia y dice, pues ya vi cómo es el asunto, ahora yo monto la mía, y empiezan a competir contra los grandes despachos, contra los grandes estrategas de la comunicación. ¿Qué hacer ante esta situación como lo plantea José Hernández? Bien, creo que lo principal es dejar conciencia del valor agregado que tiene nuestro consejo estratégico. Ahí voy. De esas agencias que tú estás mencionando, de las que tienen un teléfono celular y ya se sienten agencia de relaciones públicas, la gran diferencia es que ellos lo único que son es operadores de comunicación. Son amigos de un reportero y dicen, yo tengo facilidad de colocar una información, y ellos viven en la inmediatez, viven en la facilidad de comunicar en el corto plazo con una audiencia determinada. Pero aquí lo que tenemos que hacer es convencer de que lo que aportamos fundamentalmente es nuestro consejo estratégico, nuestro diagnóstico sobre aquello que está incidiendo en un problema de comunicación y las herramientas que estamos proponiendo para resolver ese problema. Después, claro, también operar y también hacerlo realidad, pero si nos posicionamos como estrategas, si nos posicionamos como consejeros en vinculación con los públicos, es la forma en que podemos diferenciarnos de todos aquellos que son improvisados y que están entrando a un mercado en el cual no van a tener mayor permanencia. ¿Por qué? Porque los resultados son pírricos en ese sentido. Los resultados de peso los tienen con un consejo estratégico. Esa sería mi reflexión al respecto. Muchísimas gracias, Carlos. Y tenemos también entre nuestra audiencia queridos colegas, expertos, grandes conocedores en estas temáticas, y nuestro querido amigo, el maestro Ricardo Oms, también presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, que se encuentra con nosotros. Nos ha levantado la mano, pide la palabra. Ricardo, adelante. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara para que puedas hacer la pregunta directa a nuestro querido Carlos Bonilla. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, Carlos. Felicidades por el contenido que has aportado y ustedes por la organización, Jorge. Y aquí quisiera nada más hacer un comentario. En una de las preguntas se habló de que el comunicador en aquellas épocas era generalista. En los inicios de la profesión, cuando empezamos a estudiar, y yo como parte de esa generación, que es la misma de Carlos Gómez Palacio, sí quisiera pues abundar y compartir el significado de lo que tuvo la profesión al inicio, porque se vincula exactamente con lo que Carlos mencionaba respecto del estratega. En aquellas épocas, efectivamente, había muchas materias que nos daban contexto. Desde antropología veíamos sociología, nos daban clase, vaya, hasta de teatro incluso. Sí, eso daba una cultura comunicológica que abundaba más en la formación integral de comunicólogos
que tuvieran un criterio para poder incidir en los medios de comunicación. Y quisiera traer como referencia que la carta que dio origen a la carrera en la Ibero al inicio de los años 60, la que escribió el padre Sánchez Villaseñor, decía que era para formar humanistas en el ámbito de la comunicación. Y esto creo que se enlaza perfectamente con el tema con el que empezó platicando Carlos, refiriéndose a la parte de la estrategia. Si hoy estamos viendo una época en la que los contenidos empiezan a salir de la misma sociedad, en que la misma gente a través de las redes sociales se convierte en generadora de contenidos y las noticias están partiendo ya de la sociedad y la recogen las noticias los medios de comunicación, creo que es importante retomar cuál es el rol que debe tener el comunicador, y yo sí creo fervientemente de que el rol que debe tener ahora el comunicador es el de convertirse en un tutor de la sociedad para ayudarle a encontrar los significados a todo lo que está sucediendo. Y esto, lógicamente, solo es posible cuando se rescata la cultura comunicológica. Esto que nos ayuda a formar un pensamiento integral, un pensamiento sensible a las necesidades de la sociedad, y con esto evidentemente se lograría de un modo o de otro, pues conformar ese perfil que preguntaba el maestro respecto de cuál es el perfil que debe tener el comunicador de ahora en el futuro. Sí creo que debe ser el de estratega, pero no puede haber estrategia si antes no hay el conocimiento de un buen diagnóstico, y eso definitivamente lo da la cultura comunicológica. Pues este es el comentario que quería hacerles, y vuelvo otra vez a felicitar Carlos, felicitarte Jorge y toda la gente que hizo posible esta webinar. Felicitaciones. Muchísimas gracias, como siempre. Absolutamente de acuerdo totalmente contigo, querido Ricardo. De hecho, la formación de los primeros comunicadores, los CTI, tenía esa formación integral que es muy importante para el comunicador. Desgraciadamente, en el futuro las carreras de comunicación se enfocaron durante un buen tiempo a ser más bien operadores de la comunicación, más que estrategas. Pero estoy de acuerdo contigo, Ricardo, tiene que ser la formación comunicológica primero que todo. Y sobre todo, Carlos, ahora que nos mencionas estos entornos complejos, volátiles, inciertos, ambiguos, en los cuales nos estamos moviendo, pues un comunicador se tiene que convertir en un agente de transformación social. Somos de alguna manera sujetos que tenemos que tener la sensibilidad para entender los tiempos en los que vivimos, para poder ayudar a las distintas organizaciones públicas, privadas, tercer sector, ¿no?, a poder sacar adelante proyectos de toda magnitud. Llegan comentarios. Esperanza Hernández, felicidades, doctor Bonilla, excelente presentación. Igualmente por acá, nuestra querida también Maritza Mosquero de Sumic dice felicidades al doctor Bonilla. Por ahí también te mandan, además de estos saludos y agradecimientos por tu presentación, nos dicen también acá desde Panamá, obviamente Maritza, dice que le parecen muy sabias tus palabras y recomendaciones. Cecil nos dice, esto es importantísimo, saber cómo plantear los diagnósticos y KPIs de la comunicación. Es desafortunado cuando el área de comunicación aún está haciendo boletines o midiéndose por likes, por desconocer la gestión de la comunicación organizacional, desconocer, dice, es un fallo, un dedo por ahí que tenía en su comentario, pero efectivamente el trabajo de hacer tangible los intangibles, esto que bien comenta también Cecil, pues es una función primordial del comunicador en estos tiempos. Y cedo la palabra a nuestra querida colega, la doctora Gaby Hernández. Gaby, adelante, si quieres abrir tu cámara y micrófono. Listo. Pues es que yo no podía perder la oportunidad de saludar a Carlos, entonces, sobre pretexto, mi querido Carlos Bonilla, que fue, no les quiero presumir, pero fue mi director de tesis, entonces, ¿cómo no iba yo a estar aquí, verdad? De licenciatura. Querido Carlos, me da muchísimo gusto verte, saludarte, y pues así como has incidido tanto en mi vida, es uno de mis grandes maestros,
yo quería preguntarte, porque ahora estoy trabajando en una línea de comunicación responsable para comunicación corporativa especialmente y para otras áreas, no solo para comunicación organizacional. ¿Cómo crees tú o cuáles crees tú que son los nuevos elementos que incorporaría la comunicación a hacer una comunicación más responsable? Porque tú has hablado de crisis y has hablado de redes y cosas por el estilo que te hemos leído todos. Y entonces con ello, ¿cómo o cuáles serían los elementos más importantes a considerar para hacer una comunicación más responsable en la esfera pública? Pues primero, un gran gusto, doctora Hernández. Mucho gusto en escucharte, querida Gaby. Lo primero es basar su actuación en la ética, en la sostenibilidad y en la detección de las expectativas y de las necesidades de los interlocutores. Okay. Eso suena muy sencillo, pero es un gran contenido. Si tú guías tu actuar como comunicador en la ética, en la transparencia, en la sostenibilidad, ahí estás preservando los intereses y las expectativas de gran parte de tus públicos. Y si además actúas haciendo tratos con los diferentes interlocutores para conjuntamente llevar a cabo programas de beneficio recíproco y de beneficio de la comunidad, con eso estás armada para hacer un buen programa y abarcar todo lo que debe contener un adecuado programa de relaciones públicas que soporte los intereses y los objetivos organizacionales o institucionales y los objetivos de negocio de una organización. Es contribuir a un todo armónico. De eso se trata. Dejar contentos y satisfechos a todos. Construir esquemas de ganar-ganar. Bueno, pues yo te agradezco mucho tus palabras, además de saludarte. Me da mucho gusto que estés por aquí en estos webinars y pues nos estaremos viendo con otros esquemas por ahí platicando. Te mando un abrazo. Igualmente, querida Gaby, y yo quiero destacar y agradecer muchísimo la participación de la doctora Neisy Palmero, que es la cabeza del posgrado en la Universidad Autónoma de Guerrero, y también de la doctora presidente de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, que ya me hizo el favor de darme su punto de vista. Estoy muy orgulloso y agradecido de su participación, querida doctora Mosqueda y doctora Neisy Palmero. Gracias. Ha sido de verdad un gusto ver a tantos queridos colegas, Carlos, reunidos aquí, expertos en esta materia que vienen a acompañarte también en este momento. Y yo quisiera cerrar justo con tus palabras, ahora que mencionabas esto sobre texto de la pregunta que te hiciera la doctora Gaby Hernández sobre el tema, el valor de la ética y la responsabilidad social también del comunicador. Pues con ello me gustaría que nos quedemos en este conversatorio agradeciéndote sin más tu participación, y yo quisiera compartir en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y de un servidor desde la Coordinación Académica de Posgrado, darte este reconocimiento, Carlos, en principio por tu participación sobre esta conferencia, el rol del Estratecom en el entorno BUCA, pero también pues agradecer toda esta trayectoria notable que tienes en el ámbito de la comunicación. A muchos nos formaste, ya sea de manera directa o indirecta, a través de tus textos. Algunos hemos tenido la posibilidad y también el honor de haber sido colaboradores tuyos en algún texto, en algún documento, gente que ha trabajado contigo en agencias y que hoy se reúnen alrededor de este espacio también para agradecerte y agradecer sobre todo que nos sigas manteniendo en la vanguardia en estos temas. Carlos, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido aquí en la facultad. Un honor, muy agradecido por la invitación de corazón. Y muy satisfecho y honrado con esta distinción. Gracias, doctor
Hidalgo, y gracias a todos los que me hicieron el gran honor de participar. No, al contrario, gracias a ti, Carlos, porque como lo decíamos, pues realmente desde hace tiempo yo ya te había comentado, Carlos, ojalá que podamos tenerte aquí en la facultad, ojalá que podamos tenerte con nosotros. Para nosotros de verdad es un verdadero honor que hoy nos acompañes, que estés aquí. Y bueno, pues quisiera también a todas las personas que nos están acompañando hacerles una cordial invitación, porque además de que hoy nos acompañó, pero la próxima semana le tocará participar ya como experta también detrás de la cámara. La maestra Lorena Carreño estará con nosotros el próximo lunes hablando sobre la economía de la reputación, una querida, muy querida colega, amiga, también miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación, muy cercana a todos nosotros, Carlos, y nuestra querida Lore va a estar aquí con nosotros el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde, hablando sobre este tema vital para las organizaciones. Tú ya lo decías, cómo mantener la reputación, cuánto vale hoy la reputación para las organizaciones y por qué se ha convertido quizá en uno de los activos más importantes para los comunicadores. Así es, Jorge. Qué bueno, pues, qué bueno que van a tener a Lore, una gran comunicadora y una gran dirigente de organismos de la comunicación. Así es, y bueno, pues sin más, agradecemos a todos y cada una de las personas que nos acompañaron, los esperamos la próxima semana. Gracias, Carlos, gracias a todas las personas que nos siguieron a través de este Zoom, a través de nuestro espacio en Facebook. Bienvenidos nuevamente a esta su casa, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias.